Dejaste que te insultara en tu propia casa, y ahora quieres que siga pagando vuestro alquiler. ¿Sabes qué? Que lo pague tu suegra, ya que es tan perfecta. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El tenedor de mi hijo Emir quedó suspendido en el aire. Carmen, mi nuera, me miraba con la boca abierta, su vestido rojo brillante contrastando con la palidez que ahora cubría su rostro. Me llamo Alexa Fajardo Céspedes, tengo 70 años, y esta fue la noche en que dejé de ser invisible. Si me hubieras preguntado hace un año cómo sería mi vida a esta edad, te habría dicho que tranquila, modesta pero digna, una existencia sencilla en mi pequeño apartamento cerca de la Plaza de la Virgen en Valencia, donde los naranjos perfuman el aire y las campanas de la catedral marcan el ritmo de mis días. Durante más de 3 décadas he vivido en este apartamento. Cada rincón guarda una historia. El sillón mecedor donde pasé noches enteras velando las fiebres de Emir cuando era pequeño. El armario donde guardo los retales de las prendas que he cosido para mis clientes a lo largo de los años. La mesa de madera donde Miguel, mi difunto marido, solía tomar su café cada mañana antes de salir a su trabajo como guardia civil. Las arrugas en mis manos cuentan su propia historia, años cosiendo vestidos, ajustando pantalones, remendando abrigos para vecinos que a veces me pagaban con euros y otras veces solo con gratitud. Como modista, nunca fui rica, pero mis habilidades me permitieron mantener a mi familia después de que Miguel falleciera en aquel accidente de tráfico cuando Emir tenía solo 8 años. Los martes por la mañana me reúno con un grupo de mujeres mayores en el Centro Cultural del Carmen. Compartimos café, historias y, a veces, las preocupaciones que solo otras mujeres de nuestra edad pueden entender. Los jueves enseño a coser a niños inmigrantes en un centro comunitario. Sus dedos pequeños luchando con la aguja me recuerdan a mí misma cuando mi abuela me enseñó este oficio que se convertiría en mi sustento. Mi pensión de viudedad y algunos trabajos ocasionales de costura me permiten vivir sin lujos, pero con dignidad, o al menos así era hasta que Emir apareció en mi puerta aquel día de febrero. El sol de la tarde entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas en el suelo de baldosas. Estaba repasando un álbum de fotos antiguo, uno de esos rituales que realizamos los mayores para mantener viva la memoria. Una fotografía en particular me transportó 50 años atrás. Una joven de 20 años con un vestido de algodón blanco con flores rojas que había cosido yo misma. A su lado, un Miguel de uniforme, tan apuesto que dolía mirarlo. Detrás de nosotros, la Escuela de Diseño de Barcelona, donde había sido aceptada con una beca completa. Acaricié la fotografía con dedos temblorosos. Nadie, ni siquiera Emir, conocía esta parte de mi historia. Cómo había soñado con ser diseñadora de moda. Cómo había ganado aquella beca que me abriría todas las puertas. Y cómo la abandoné cuando descubrí que estaba embarazada y Miguel fue destinado a Valencia. No me arrepentía, al menos eso me decía a mí misma. Mi vida con Miguel había sido buena, llena de amor aunque corta. Y Emir. Mi Emir había sido el centro de mi existencia desde que llegó al mundo. Recordé aquellas noches interminables tras la muerte de Miguel, el miedo abrumador de ser la única responsable de un niño pequeño. Cómo transformé el dolor en determinación. Cómo convertí nuestra pequeña sala en un taller de costura para poder trabajar mientras vigilaba a Emir hacer sus deberes. Algún día tendrás una vida más fácil que la mía, hijo, le susurraba mientras dormía, y trabajé incansablemente para que así fuera. Le pagué estudios universitarios. Me aseguré de que nunca le faltara nada esencial. Me alegré cuando consiguió aquel trabajo en la agencia de turismo con un buen sueldo y perspectivas de futuro. El sonido del timbre me sacó de mis recuerdos. Cerré el álbum y lo guardé en el cajón de la mesita, junto con los sueños que nunca llegaron a realizarse. Cuando abrí la puerta, el rostro de Emir me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciara una palabra. Estaba pálido, con ojeras profundas y una expresión que no veía desde que era niño, y rompía algo valioso, una mezcla de miedo y vergüenza. A su lado, Carmen mantenía la barbilla alta, como siempre, mi nuera, con su cabello perfectamente peinado y sus uñas impecables. Parecía fuera de lugar en mi modesto rellano. Llevaba un bolso que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. «Mamá», la voz de Emir temblaba ligeramente.
¿Podemos pasar? Necesitamos hablar contigo. Les hice pasar y preparé café. Carmen apenas tocó su taza, mirando alrededor con ese gesto de ligero desdén al que ya estaba acostumbrada. Había crecido en el barrio de Salamanca, en Madrid, hija de un médico prestigioso y una profesora universitaria. Desde que Emir la trajo a casa por primera vez, dejó claro que consideraba Valencia como un paso atrás en su vida. He perdido mi trabajo, mamá. Las palabras de Emir cayeron como piedras en un estanque tranquilo. La pandemia, los recortes en el sector turístico, llevan meses despidiendo gente. Ayer me tocó a mí. Carmen resopló suavemente. Le dije que pidiera un aumento, no que se dejara despedir. Su comentario afilado flotó en el aire entre nosotros. No podemos pagar el alquiler del apartamento, continuó Emir, ignorando a su esposa. Hemos gastado todos nuestros ahorros en los últimos meses. Intenté encontrar otro trabajo, pero es imposible encontrar algo digno en esta ciudad, interrumpió Carmen. Le he dicho 1000 veces que deberíamos mudarnos a Madrid, pero se niega a escucharme. Miré a mi hijo, aquel niño que había criado sola, ahora convertido en un hombre de 45 años con el peso del fracaso sobre sus hombros. Vi en sus ojos la misma vulnerabilidad que cuando tenía 8 años y se despertaba llorando porque extrañaba a su padre. ¿Cuánto necesitáis?, pregunté, sabiendo ya que abriría mi cuenta de ahorros, aquella que había alimentado euro a euro durante años. 900 euros al mes, más 100 por los gastos de gestión, respondió Emir, sin atreverse a mirarme directamente. Solo hasta que encuentre algo estable. Te lo prometo, mamá. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Sé que es mucho pedir, Alexa. Si mis padres no estuvieran de viaje por América... Mentira. Sabía que sus padres estaban en Madrid. Emir me había contado que tenían una relación distante con su hija desde que se casó con él. Un simple trabajador de clase media de Valencia. Pero no dije nada. Te lo devolveré todo, mamá. Te lo juro. Emir parecía a punto de llorar. Esa noche, después de que se marcharan, abrí la caja donde guardaba mis ahorros. 22.000 euros acumulados céntimo a céntimo durante años. Mi seguridad para la vejez. Mi pequeño seguro contra las emergencias médicas o las reparaciones imprevistas. Mi fondo para no ser una carga para nadie cuando fuera aún más mayor. Saqué 1.000 euros y los metí en un sobre. Al día siguiente, hice la primera transferencia al casero de Emir y Carmen. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada día quinto de mes. 1.000 euros salían de mi cuenta bancaria hacia la del casero de Emir y Carmen. Cada transferencia era como una pequeña hemorragia en mis ahorros. Para mantener ese pago constante, tuve que recortar gastos en todas partes. La calefacción se convirtió en un lujo que solo me permitía en los días más fríos del invierno. La comida pasó a ser arroz y huevos noche tras noche. Dejé de comprar el café que tanto me gustaba. Estiré mi medicación para la artritis hasta que el dolor me mantenía despierta durante la noche. Seguí usando los mismos zapatos gastados hasta que la suela se partió. Y entonces los reparé con pegamento y parches. Todo para mantener ese flujo constante de dinero hacia el apartamento de lujo que mi hijo y su esposa seguían ocupando en la zona de Colón, uno de los barrios más caros de Valencia. Durante esos meses, veía las fotos que Carmen subía a Instagram, cenas en restaurantes caros, un nuevo vestido de marca, un fin de semana en un hotel spa en Alicante. Mientras tanto, yo contaba cada céntimo, preguntándome cuánto tiempo podría seguir manteniendo esta situación. Emir me llamaba de vez en cuando, siempre con excusas sobre por qué aún no había encontrado trabajo. El mercado está imposible, mamá. Tengo una entrevista la semana que viene. Estoy considerando un cambio de carrera. Yo fingía creerle. Era más fácil que enfrentar la verdad que mi hijo, el niño por el que lo había sacrificado todo, me estaba utilizando. Una tarde de junio, mientras cosía un dobladillo para la vecina del cuarto, recibí una llamada de Mónica, una antigua compañera de trabajo de Emir. Alexa, siento molestarte. Su voz sonaba preocupada. Pero creo que deberías saber algo. Estuve ayer en el Corte Inglés y vi a Carmen en la sección de joyería. Estaba comprando una pulsera carísima,
Cuando le pregunté cómo les iba con lo del despido de Emir, se puso muy nerviosa y me dijo que tenía prisa. Mi aguja se detuvo a medio camino de la tela. Lo que me preocupa, continuó Mónica, es que la oí hablar por teléfono antes de verme. Estaba diciendo algo sobre el dinero que sus padres le envían cada mes y cómo lo está guardando para cuando se canse de Valencia. Alexa, creo que no están tan mal como Emir te ha hecho creer. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Mónica resonaban en mi cabeza. Era posible que Carmen tuviera dinero de sus padres y no lo estuviera usando para el alquiler. Sabía Emir sobre esto. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé el autobús hasta Colón y esperé fuera del edificio donde vivía mi hijo. A las 11 de la mañana, vi salir a Carmen con su amiga Belén. La seguí a una distancia prudente hasta que entraron en una cafetería de moda. Me senté en una mesa cercana, escondida tras una planta decorativa, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «No puedo creer que tu suegra esté pagando vuestro alquiler», escuché decir a Belén entre sorbos de café. «Y Emir no ha encontrado trabajo todavía». Carmen se rió, un sonido cristalino y frío. Emir es demasiado orgulloso para aceptar los trabajos que le ofrecen. Dice que son indignos de su experiencia. Hizo una pausa para dar un mordisco a su pastel. Además, ¿por qué darse prisa? Su madre seguirá pagando mientras él busca el trabajo perfecto. «Pero, ¿no os ayudan tus padres también?», preguntó Belén. Carmen bajó la voz, pero aún podía oírla claramente. «Mis padres me envían 800 euros al mes, pero Emir no lo sabe. Estoy ahorrando para irme a Madrid si las cosas no mejoran aquí. No pienso quedarme atrapada en Valencia para siempre». Sentí que me faltaba el aire. Las manos me temblaban tanto que tuve que agarrarme a la mesa para no caerme cuando me levanté. Pagué mi café sin tocar y salí a la calle sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mi hijo estaba permitiendo que vaciara mis ahorros mientras su esposa guardaba dinero en secreto. El dolor de la traición era tan agudo que casi me doblaba por la mitad mientras caminaba de vuelta a la parada del autobús. Esa noche, sola en mi apartamento, miré el saldo de mi cuenta: 16.000 euros. 6.000 euros menos en solo 6 meses. A este ritmo, en menos de 3 años no tendría nada. Tomé una decisión. No confrontaría a Emir y Carmen inmediatamente. Necesitaba más información. Necesitaba un plan. Y sobre todo, necesitaba fortalecer mi corazón para lo que vendría después. Julio llegó con una ola de calor que envolvía Valencia como una manta pesada. Las calles se vaciaban por la tarde mientras la gente buscaba refugio del sol implacable. En mi pequeño apartamento, el viejo ventilador zumbaba incansablemente, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin proporcionar verdadero alivio. Decidí organizar una cena familiar. «Para celebrar que pronto encontrarás trabajo», le dije a Emir por teléfono, tragándome la amargura que amenazaba con colorear mis palabras. Pasé el día entero preparando paella valenciana, la favorita de Emir desde niño. El aroma del azafrán y el sofrito llenaba la cocina mientras mis manos trabajaban con la precisión nacida de décadas de práctica. Preparé también sangría casera y flan de postre. Coloqué el mantel bordado que había pertenecido a mi madre. Saqué la vajilla buena, aquella que solo usaba en Navidad y ocasiones especiales. Pulí las copas de cristal hasta que brillaron bajo la luz. Quería que todo fuera perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Emir y Carmen llegaron a las 8. Mi hijo trajo un ramo de claveles, mis flores favoritas, un detalle que me habría conmovido si no hubiera visto la etiqueta del supermercado barato de la esquina. Carmen entró como si visitara una casa de campo primitiva, con ese aire de condescendencia que reservaba para mi hogar. «¿Qué calor hace aquí, Alexa?», fueron sus primeras palabras mientras se abanicaba dramáticamente. «¿No has pensado en instalar aire acondicionado?». «A mi edad, los huesos agradecen un poco de calor», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Lo que no dije fue que el presupuesto para el aire acondicionado se había ido en su alquiler. Carmen vestía un impresionante vestido rojo que parecía recién salido de un escaparate de lujo. Sus zapatos de tacón repiqueteaban en mis suelos de baldosa.
Llevaba joyas que centelleaban con cada movimiento pendientes de oro, un collar delicado, y noté con un nudo en el estómago una pulsera nueva que debía ser la que Mónica había mencionado durante la cena. La conversación fluyó superficialmente. Emir habló de una entrevista de trabajo que tenía la semana siguiente. Carmen comentó sobre las últimas tendencias en Madrid, su ciudad natal que nunca dejaba de idealizar. Mi madre acaba de renovar toda su casa, comentó mientras probaba la paella. Tiene un gusto exquisito. Todo es tan moderno, tan elegante. Su mirada recorrió mi sala de estar, deteniéndose en los muebles gastados pero bien cuidados, en las cortinas que yo misma había confeccionado, en los pequeños recuerdos acumulados a lo largo de una vida. Deberías pensar en actualizar este lugar. Alexa, continuó, con ese tono que pretendía ser útil pero que solo conseguía ser condescendiente. Mi madre dice que nunca es tarde para un cambio de estilo. Emir parecía incómodo, pero como siempre, guardó silencio. Su mirada estaba fija en su plato, evitando el contacto visual conmigo. Su teléfono móvil reposaba junto a su copa, y cada pocos minutos lo miraba nerviosamente, como si esperara una llamada importante. Tu madre debe ser una mujer extraordinaria, comenté, sirviéndome un poco más de sangría. Siempre hablas de ella con tanta admiración. Lo es, respondió Carmen con orgullo. A su edad maneja su propia galería de arte, viaja por el mundo, tiene un círculo social envidiable. Hizo una pausa antes de añadir, sabe cómo mantenerse relevante. El insulto implícito flotó en el aire. Emir tosió incómodamente, pero siguió sin intervenir. Serví el flan de postre, recordando cómo Emir solía devorar 2 raciones cuando era niño, diciéndome que era el mejor del mundo. Esta noche, apenas lo probó, demasiado distraído con su teléfono. ¿Esperas alguna llamada importante, hijo? Pregunté finalmente. No, yo solo compruebo algunas cosas del trabajo. ¿Qué trabajo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Carmen fue la primera en romperlo. Emir está explorando algunas opciones, dijo con un tono defensivo. No es fácil encontrar algo que esté a su nivel. Por supuesto, respondí, colocando cuidadosamente mi servilleta junto al plato. Debe ser difícil, especialmente cuando se tienen gastos importantes. Carmen levantó una ceja. Nos las arreglamos. Me alegra oírlo, dije, sintiendo cómo la rabia acumulada durante meses buscaba salida. Esa pulsera nueva es preciosa. Carmen, debe haber costado una fortuna. Vi la sorpresa en su rostro, rápidamente reemplazada por una sonrisa tensa. Es un regalo de mi madre. Tiene un gusto exquisito para las joyas. Tu madre parece extraordinaria, de verdad, dije, levantándome para recoger los platos. Tan generosa con los regalos, mientras permite que otra persona pague vuestro alquiler. Emir levantó la cabeza bruscamente. Mamá, ¿qué estás insinuando? No insinúo nada, hijo. Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía. Solo observo. Carmen dejó su copa con un golpe seco sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y superioridad. Mira, Alexa, agradecemos tu ayuda, pero no es para tanto. Es lo que hacen las familias. ¿No ayudarse mutuamente? Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. ¿Familia? Pregunté suavemente. ¿Es eso lo que somos cuando me desprecias en mi propia casa, cuando te burlas de mi hogar, de mi estilo de vida? Yo no he hecho tal cosa, protestó Carmen, pero su expresión la traicionaba. Mamá, Carmen no quería, comenzó Emir, pero lo interrumpí. No, Emir, no hables por ella. Ya es hora de que alguien hable con la verdad en esta mesa. El reloj de la cocina marcaba los segundos con un tic-tac que parecía ensordecedor en el silencio que siguió. Carmen se enderezó en su silla, sus labios formando una línea delgada. La verdad es que no tienes ni idea de cómo es el mundo real, Alexa, dijo finalmente. Vives en el pasado, aferrada a muebles viejos y costumbres anticuadas. No eres ni la mitad de la mujer que es mi madre. Las palabras cayeron como un cuchillo sobre la mesa. La cuchara del postre se congeló en mi mano.
El aroma dulce del flan flotaba en el aire mientras un silencio denso llenaba cada rincón de mi comedor. Emir mantenía la mirada baja, sus hombros tensos. Carmen me miraba con una satisfacción apenas disimulada, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para asestar ese golpe. Me levanté lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme cuando finalmente hablé. Entonces que tu madre empiece a pagar vuestro alquiler en la calle Colón, número 43, piso quinto, apartamento B. La cara de Emir palideció. Su vaso se inclinó, derramando agua sobre el mantel bordado. ¿Qué alquiler?, balbuceó, con el rostro desencajado. El alquiler que he estado pagando desde febrero. Dije con calma. 900 euros cada mes, más los 100 euros de gastos de gestión, 1000 euros que he pagado puntualmente para que podáis vivir cómodamente. La sonrisa de Carmen se desvaneció. Su confianza pintada se agrietó en confusión. Emir permaneció sin habla, con la mandíbula desencajada, por primera vez en meses. La verdad era mía para sostenerla, y ya no tenía miedo de hablar. El silencio después de mis palabras fue tan pesado que parecía aplastar el aire de la habitación. Emir parpadeaba rápidamente, como si pudiera deshacer la verdad negándose a aceptarla. Finalmente, su voz quebró el silencio. Mamá, iba a decírtelo. Me despidieron de nuevo hace 2 semanas. La confesión me golpeó como un martillo. Despedido nuevamente. Y sin embargo, había dejado que su esposa entrara en mi casa con un vestido de diseñador y me tratara como si fuera inferior a ella. Carmen se giró hacia él, con los ojos ardiendo. Perdiste tu trabajo otra vez y no me lo dijiste. Su voz se elevó hasta un tono agudo. La semana pasada gasté 400 euros en zapatos. He reservado un día en el spa para mi cumpleaños y me dejaste hacerlo mientras estamos en la ruina. Emir se pasó las manos por el pelo, el mismo gesto nervioso que tenía desde niño. Pensé que podría arreglarlo antes de que lo notaras. No quería decepcionarte. Los miré a ambos, la imagen de la arrogancia encontrándose con la realidad de la ruina. Mi pecho dolía, no por lástima, sino por una rabia tan antigua que se sentía nueva otra vez. Zapatos y tratamientos de spa, dije lentamente, mientras yo vendía el anillo de boda de tu padre para cubrir vuestro alquiler. La habitación quedó en silencio nuevamente. Esta vez no fue confusión lo que flotó en el aire. Fue vergüenza. Me puse de pie, sintiendo una firmeza desconocida surgir dentro de mí. Durante años me había doblegado, suavizado, comprometido, pero en ese momento había terminado de ceder. Emir, Carmen, dije con firmeza, vuestro contrato de alquiler vence en 30 días. Después de eso, no pagaré ni un céntimo más por vuestro apartamento. La boca de Emir se abrió. Mamá, no puedes hacer eso. No tendremos dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de mentirme. Respondí. Mi voz no era cruel. Era clara. Carmen golpeó la mesa con la mano. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi madre nunca me haría esto. La miré directamente a los ojos. No estoy abandonando a mi hijo. Me niego a ser utilizada. Hay una diferencia. Los ojos de Emir se llenaron de lágrimas. Por favor, mamá. Solo una oportunidad más. Encontraré trabajo. Lo arreglaré. Negué suavemente con la cabeza. Las promesas no pagan alquileres. Emir, las acciones sí. Si quieres demostrar algo, empieza ahora. Pero ya no seré la red de seguridad que te permite evitar la responsabilidad. Por primera vez en años, sentí que el peso de sus expectativas se deslizaba de mis hombros. Esto no era venganza, era supervivencia. Era yo eligiendo respetarme a mí misma. Cuando finalmente la puerta se cerró tras ellos, el apartamento quedó en silencio de una manera que no había escuchado en años. Sin palabras afiladas, sin golpeteo nervioso, solo el zumbido del refrigerador y el constante tic-tac del reloj de pared. Me quedé de pie junto al fregadero, enjuagando platos bajo el agua tibia, viendo cómo las burbujas de jabón giraban y explotaban. Mis manos temblaban, no por debilidad, sino por la liberación de todo lo que había cargado sola. Esa noche, me senté en mi mecedora, aquella que me había acompañado durante noches de fiebres y tormentas, y escuché el crujido de la madera,
Por primera vez en meses. No sentí el peso de la angustia oprimiendo mi pecho. Cuando llegó el sueño, fue profundo e ininterrumpido. Soñé con nada y con todo a la vez: libertad, paz y la extraña calma de saber que se había trazado una línea. Al amanecer, la luz del sol se derramaba sobre la mesa del comedor donde había tenido lugar la discusión. Era la misma habitación, los mismos muebles, las mismas paredes, pero se sentía diferente, más ligera, como si la casa misma hubiera tomado un respiro. 2 días después de aquella cena desastrosa, el sonido del timbre me despertó antes del amanecer. El reloj marcaba las 5:38 de la mañana. Me puse la bata y caminé hacia la puerta con el corazón acelerado. Nadie trae buenas noticias a esa hora. Al abrir, encontré a Emir sentado en el suelo del rellano, con la espalda apoyada contra la pared, los ojos enrojecidos y un olor a alcohol que no pude ignorar. «Mamá», murmuró, intentando incorporarse y fallando miserablemente. «Lo siento, no sabía dónde ir». Lo ayudé a entrar y lo senté en el sofá. Mientras le preparaba un café bien cargado, observé su aspecto desaliñado, barba de varios días, ojeras profundas, la misma ropa de la cena de hacía 2 noches. «Carmen me echó», confesó cuando puse la taza humeante entre sus manos temblorosas. «Tuvimos una pelea terrible después de salir de aquí. Le dije que no podía creer que tuviera dinero de sus padres y no lo usara para el alquiler. Ella dijo que era su dinero, que lo estaba ahorrando para su futuro, que yo era un fracasado que no podía mantener a su familia. Una parte de mí quería decirle, te lo advertí. Otra parte, la madre que siempre seré, quería abrazarlo y prometerle que todo estaría bien, pero había aprendido mi lección. «¿Dónde has estado estos días?», pregunté, sentándome frente a él. «En el coche la primera noche, ayer en casa de Jaime, pero su novia no quiere que me quede más tiempo. Jaime era su amigo desde la universidad, el padrino de su boda con Carmen». «Emir», dije con voz firme pero suave, «necesito que me digas toda la verdad. ¿Por qué perdiste el trabajo realmente? ¿Y por qué te despidieron la segunda vez?» Mi hijo agachó la cabeza, mirando fijamente el café como si contuviera las respuestas que buscaba. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «La primera vez fue verdad, los recortes por la pandemia, pero conseguí otro trabajo a las 3 semanas. No te lo dije porque Carmen dijo que podríamos usar tu ayuda para ahorrar, que merecíamos tener un colchón financiero después de tiempos tan duros. El dolor de esta nueva traición me atravesó como una aguja, pero me mantuve en silencio, esperando el resto. El segundo trabajo lo perdí porque me pillaron jugando en el ordenador de la empresa, apuestas deportivas online». Las palabras salieron atropelladamente. Empezó como algo casual, para pasar el tiempo. Luego empecé a ganar y pensé que podría recuperar el dinero que habíamos gastado. Después empecé a perder y seguí apostando para recuperar lo perdido. ¿Cuánto debes, Emir? Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí misma. 17.000 euros, respondió, y vi cómo las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. A 3 prestamistas diferentes. Uno de ellos me está amenazando. Dice que si no pago esta semana, dejó la frase incompleta. Pero no era necesario que la terminara. Conocía lo suficiente sobre prestamistas para imaginar las amenazas. Me levanté y caminé hasta la ventana. El cielo comenzaba a aclararse, tiñéndose de un rosa pálido que prometía otro día de calor abrasador. Valencia despertaba lentamente, ajena al drama que se desarrollaba en mi pequeño apartamento. «No tengo ese dinero, Emir», dije finalmente, volviéndome hacia él, «y aunque lo tuviera, no te lo daría». Su cara reflejó incredulidad, luego dolor, y finalmente una comprensión lenta y dolorosa. «Lo sé, mamá. No vine a pedirte dinero. Vine porque no tenía otro lugar a donde ir». Lo miré detenidamente. A este hombre que era mi hijo, en algún momento del camino, había fallado como madre, no por darle demasiado poco, sino por darle demasiado de lo equivocado, protección en lugar de responsabilidad, comodidad en lugar de consecuencias. «Puedes quedarte 3 noches», dije finalmente.
Usarás ese tiempo para buscar trabajo, cualquier trabajo, y un lugar donde vivir que puedas pagar. Te ayudaré a elaborar un plan para saldar tus deudas, pero tendrás que hacerlo por ti mismo. Gracias, mamá, murmuró, y por primera vez en mucho tiempo vi algo de respeto en su mirada. No gratitud, que siempre había sido fácil para él, sino verdadero respeto. Esa mañana, mientras Emir dormía en su antigua habitación, llamé a mi amiga Pilar, cuyo hijo había superado una adicción al juego años atrás. Necesitaba información sobre grupos de apoyo, sobre cómo ayudar sin facilitar la adicción, sobre cómo trazar una línea entre el amor y la permisividad. Alexa, me dijo Pilar después de escuchar mi historia, lo primero que necesitas entender es que no es culpa tuya. Lo segundo es que no puedes salvarlo. Solo él puede salvarse a sí mismo. Y las palabras dolían, pero en lo profundo de mi corazón sabía que eran ciertas. Las 3 noches se convirtieron en una semana cuando Emir consiguió un trabajo como vigilante nocturno en un almacén a las afueras de la ciudad. El salario era mínimo, el horario terrible, pero era un comienzo. Encontró una habitación en un piso compartido cerca de su trabajo, un lugar pequeño y deprimente, pero asequible. Carmen, mientras tanto, había vaciado la cuenta bancaria conjunta antes de que Emir pudiera acceder a ella. Se llevó la mayoría de los muebles y regresó a Madrid, a casa de sus padres. La única comunicación fue un mensaje de texto frío: te enviaré los papeles del divorcio. Las noches eran las peores para Emir. El síndrome de abstinencia del juego le provocaba ansiedad, insomnio y una irritabilidad que nunca había visto en él. Una noche lo encontré en la cocina a las 3 de la madrugada, las manos temblando tanto que había roto un vaso al intentar llenarlo de agua. No puedo hacerlo, mamá, sollozó cuando lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Sigo pensando que con una apuesta más, solo una más, podría arreglarlo todo. Lo sostuve como cuando era niño y tenía pesadillas, pero esta vez no podía simplemente espantar a los monstruos con palabras tranquilizadoras y una luz encendida. Puedes hacerlo, le dije. Eres más fuerte de lo que crees. Eres hijo de Miguel Sánchez, que enfrentó la muerte cada día como guardia civil y nunca se acobardó. Esa fuerza está en ti. Al día siguiente, lo acompañé a su primera reunión de jugadores anónimos. Me senté en una cafetería cercana durante 2 horas, tejiendo un chal para distraerme, rezando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Cuando salió, tenía los ojos enrojecidos, pero también una pequeña chispa que no había visto en mucho tiempo de determinación. Durante esas semanas, mis propias emociones eran un torbellino contradictorio. Había momentos en que me sentía culpable por no haber visto las señales antes, por no haber intervenido cuando el problema estaba comenzando. Otros momentos, la rabia me consumía por su debilidad, por las mentiras, por permitir que Carmen me tratara con tal desdén mientras aceptaba mi ayuda económica. Y luego estaban los momentos de claridad en los que comprendía que este dolor era necesario, que a veces el amor más grande que puedes dar es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Una tarde, después de regresar del centro comunitario donde enseñaba costura, encontré a Emir revisando viejas fotografías familiares. Se detuvo en una donde aparecía a los 10 años, en su primer partido de fútbol, con su padre arrodillado junto a él, ambos sonriendo a la cámara. Apenas lo recuerdo, mamá, dijo suavemente. A veces me pregunto qué habría dicho sobre la persona en que me he convertido. Me senté junto a él, sintiendo el peso de los años y las decisiones entre nosotros. Tu padre estaría decepcionado por tus errores, como lo estoy yo, pero también estaría orgulloso de verte intentar corregirlos, como lo estoy yo. La tercera semana, acompañé a Emir a una clínica de salud mental donde un psicólogo especializado en adicciones lo evaluó. El diagnóstico fue claro: adicción al juego severa, trastorno de ansiedad y depresión subyacente. Muchos adictos al juego están realmente buscando escapar de algo, me explicó el Dr. Torres mientras Emir completaba unos formularios. La pregunta es, ¿de qué ha estado escapando su hijo? Esa noche, mientras cenábamos un sencillo plato de lentejas,
Emir me dio la respuesta. Siempre sentí que tenía que ser perfecto para ti, mamá, que tenía que compensar todo lo que sacrificaste por mí. Cuando conocí a Carmen, ella parecía tan segura de todo, tan exitosa. Pensé que si me casaba con ella, finalmente sería suficiente, pero cuanto más intentaba impresionarla, más sentía que fallaba. Y el juego me hacía sentir que tenía el control, que podía ser el héroe que todo el mundo esperaba que fuera. Sus palabras me rompieron el corazón. Todo este tiempo, mientras yo me sacrificaba por él, pensando que le estaba dando una mejor vida, en realidad estaba cargándolo con un peso invisible de expectativas y deudas emocionales que nunca pidió. Lo siento, Emir, dije, tomando su mano a través de la mesa. Nunca quise que te sintieras así. Nunca necesitaste ser perfecto. Solo necesitabas ser tú. Al final de la 4ª semana, Emir se mudó a su habitación alquilada. El piso compartido era pequeño y básico, pero por primera vez en su vida adulta, era completamente suyo, pagado con su propio esfuerzo. El día que se marchó, me dio un abrazo largo y torpe en la puerta. Te llamaré todas las semanas, prometió. Y mamá, gracias por no salvarme esta vez. Después de que se fue, el apartamento pareció más silencioso que nunca. Me senté en el sillón mecedor y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lágrimas por el niño que había criado, por el hombre en que se había convertido, por los errores que ambos habíamos cometido, pero también lágrimas de alivio, porque finalmente había encontrado el coraje para amarlo de la manera correcta, incluso cuando eso significaba dejarlo caer. Una semana después de que Emir se mudara, recibí una notificación para recoger una carta certificada en la oficina postal. Era extraño. Hacía años que nadie me enviaba correspondencia que no fueran facturas o publicidad. La carta llevaba un sello de Barcelona y una caligrafía elegante que me resultaba vagamente familiar. Esperé hasta llegar a casa para abrirla, preparándome una taza de té mientras contemplaba el sobre como si pudiera revelar sus secretos sin ser abierto. Finalmente, con dedos ligeramente temblorosos, rompí el sello y extraje varias páginas escritas a mano. Querida Alexa, comenzaba la carta. No sé si me recuerdas después de tantos años. Soy Javier Montero, aquel estudiante de ingeniería que no podía apartar los ojos de la chica más talentosa de la escuela de diseño. El mundo pareció detenerse por un momento. Javier, mi primer amor, mi compañero de sueños, el chico que me había prometido llevarme a ver el mar Mediterráneo desde todas las costas posibles. El hombre cuyo corazón rompí cuando elegí a Miguel y una vida en Valencia en lugar de seguirlo a Barcelona. Con el corazón acelerado, seguí leyendo He pensado en ti muchas veces a lo largo de los años, especialmente después de que Carmela, mi esposa, falleciera hace 2 años, mientras ordenaba viejas fotografías para un álbum que quería regalar a mis nietos. Encontré aquella imagen de nosotros frente a la escuela, tú con aquel vestido blanco con flores rojas que habías cosido, tan hermoso que todos los profesores te felicitaron. Yo con aquella chaqueta ridícula que creía que me hacía parecer sofisticado. Me pregunté qué habría sido de aquella joven talentosa que soñaba con revolucionar la moda española. Una búsqueda en internet me llevó a un artículo del periódico local de Valencia, donde aparecías enseñando costura a niños inmigrantes. Verte después de tantos años, con tu pelo ahora blanco pero la misma sonrisa luminosa, despertó algo que creía olvidado. ¿Te gustaría retomar el contacto? Alexa, no tengo expectativas, solo curiosidad y, quizás, un deseo de cerrar círculos que quedaron abiertos. Si estás dispuesta, me encantaría invitarte a Barcelona, solo como amigos, para conversar, para compartir las historias de nuestras vidas. Mi número está al final de esta carta. Sea cual sea tu decisión, me alegro de haber encontrado tu rastro en este mundo tan grande. Con cariño, Javier. Dejé caer la carta sobre la mesa y me levanté, sintiendo un mareo repentino. Caminé hasta la ventana y la abrí, dejando que el aire cálido de la tarde entrara y me ayudara a aclarar la mente. Javier Montero, el primer hombre que me hizo sentir que mis sueños importaban, que había visto en mí no solo a una chica bonita, sino a una creadora, una artista. Recordé nuestro último encuentro, en aquella cafetería cerca de la escuela.
¿Cómo había llorado al contarle que estaba embarazada, que Miguel y yo nos casaríamos, que renunciaría a la beca en la escuela de diseño? No tienes que hacerlo, Alexa, había insistido, sosteniendo mis manos sobre la mesa. Puedes venir conmigo a Barcelona. Hay soluciones, hay opciones. Pero yo había tomado mi decisión. Amaba a Miguel, con su uniforme impecable y su sentido del deber. Me sentía segura con él, protegida en un mundo que, para una joven de origen humilde como yo, parecía demasiado grande y aterrador. Javier se había ido solo a Barcelona. Con el tiempo, supe por amigos comunes que se había convertido en un ingeniero exitoso, que había fundado una empresa de tecnología textil, que se había casado con una arquitecta catalana y tenían 3 hijos. Mi vida con Miguel había seguido su curso en Valencia, feliz a su manera hasta que el destino nos lo arrebató demasiado pronto. Ahora, 50 años después, nuestros caminos se cruzaban nuevamente. Tomé el teléfono varias veces a lo largo de la tarde, marcando los primeros dígitos del número que Javier había dejado, para luego colgar antes de completar la llamada. ¿Qué le diría? ¿Qué quedaba de aquella joven ambiciosa que él había conocido? ¿Le interesaría la mujer en que me había convertido? Esa noche, saqué del fondo de mi armario una caja que rara vez abría. Contenía los pocos diseños que había conservado de aquella época, bocetos a lápiz y acuarela de vestidos que nunca llegué a crear, patrones a medio desarrollar, muestras de telas cuidadosamente etiquetadas. Entre ellos estaba mi proyecto final para la beca, el diseño de una colección inspirada en las tradiciones valencianas, pero con un enfoque contemporáneo. La profesora Martínez había dicho que tenía el potencial de revolucionar la manera en que se veía la moda tradicional española. Pasé los dedos por los dibujos, sorprendida de que los colores apenas hubieran perdido su viveza después de tantos años. Esta había sido yo una vez atrevida, innovadora, llena de sueños. A la mañana siguiente, antes de que pudiera cambiar de opinión, marqué el número de Javier. Su voz sonaba más grave, más pausada, pero reconocí inmediatamente el acento barcelonés mezclado con toques andaluces de su Sevilla natal. Javier, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Soy Alexa. Alexa Fajardo. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Alexa, dijo finalmente, y pude escuchar la sonrisa en su voz. No estaba seguro de que llamaras. Yo tampoco, confesé, sorprendida por mi propia honestidad. Tu carta me tomó por sorpresa. Buena sorpresa, espero. Inesperada, respondí. Pero sí, buena. La conversación fluyó con una facilidad que me desconcertó. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras familias, de las décadas que habían pasado. Me contó sobre su empresa, Montero Textil, que ahora dirigía a su hijo mayor. Sobre su casa en el barrio de Gracia con vistas al mar que tanto amaba. Sobre Carmela, su esposa, fallecida de cáncer. Y cómo los 2 últimos años habían sido un proceso lento de redescubrir la vida sin ella. Le conté sobre Miguel, sobre Emir, sobre mi pequeño taller de costura. Omití los problemas recientes, las dificultades con Carmen, la adicción de mi hijo. Era demasiado pronto, demasiado personal. ¿Recuerdas nuestra promesa? Preguntó después de casi 1 hora de conversación. Aquella de ver juntos el Mediterráneo desde todas las costas posibles. Lo recuerdo, respondí, sintiendo un calor en las mejillas que no había experimentado en décadas. Solo cumplí la mitad. He visto el mar desde Barcelona, desde la Costa Brava, desde Menorca, pero nunca desde Valencia. No después de, ya sabes. Lo entiendo, dije suavemente. Alexa, su voz se tornó más seria. Me gustaría invitarte a Barcelona. Un fin de semana, sin presiones, sin expectativas. Solo 2 viejos amigos poniéndose al día, viendo el mar juntos como una vez prometimos. Mi primer impulso fue rechazar. Era una locura. Tenía 70 años. Era demasiado mayor para aventuras, para reencuentros románticos, para segundas oportunidades. Pero entonces recordé la cena con Carmen, su desprecio, sus palabras, no eres ni la mitad de la mujer que es mi madre. Recordé la decisión que había tomado esa noche no ser invisible nunca más. Me encantaría,
respondí, sorprendiéndome a mí misma. Pero tengo que consultarlo con mi agenda. Te llamaré mañana para confirmarte. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño, preguntándome qué acababa de hacer. Parte de mí se sentía ridícula, como una adolescente entusiasmada por una cita. Otra parte se sentía más viva de lo que se había sentido en años. Esa noche, no pude dormir. Repasé mentalmente mi armario, preguntándome qué ropa sería apropiada para un viaje a Barcelona, si alguno de mis viejos vestidos serviría. Pensé en mi pelo, en mis arrugas, en mi cuerpo que ya no era el de la joven que Javier había conocido. Se sentiría decepcionado al verme. Me sentiría yo fuera de lugar en su vida sofisticada de Barcelona. Pero más que todo, pensé en Emir, en su fragilidad actual, en su proceso de recuperación. Sería egoísta dejarle en este momento para perseguir un eco de mi juventud a la mañana siguiente. Llamé a la clínica donde Emir recibía tratamiento y pedí hablar con el doctor Torres. Señora Fajardo, me saludó el médico. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué mi dilema, sintiéndome ligeramente avergonzada por estar consultando algo tan personal. Alexa, respondió después de escucharme atentamente. Parte del proceso de recuperación de Emir es aprender que no puede depender de usted para salvarse. Su ausencia durante un fin de semana no solo no perjudicará su tratamiento, sino que podría ser beneficiosa. Necesita saber que usted tiene su propia vida, sus propias alegrías. Los padres de adictos a menudo quedan atrapados en un ciclo de sacrificio que no ayuda a nadie. Sus palabras resonaron en mí, reflejando lo que ya había comenzado a comprender, que mi disposición constante a sacrificarme por Emir no había sido completamente altruista. Había sido, en parte, una forma de control, de sentirme necesaria, de definirme a través de su dependencia. Después de la llamada, envié un mensaje a Emir, pidiéndole que viniera a cenar esa noche si su trabajo se lo permitía. Necesitaba hablar con él cara a cara. Llegó a las 9, con aspecto cansado pero más saludable de lo que lo había visto en meses. Había ganado algo de peso, y el brillo febril de la adicción activa había desaparecido de sus ojos. Mientras cenábamos una sencilla tortilla de patatas, le conté sobre Javier, sobre la invitación a Barcelona, sobre mis dudas. Espera, me interrumpió, con una sonrisa incrédula. ¿Me estás diciendo que tienes la oportunidad de reencontrarte con tu amor de juventud en Barcelona y estás dudando quién eres tú y qué has hecho con mi madre? Su reacción me desconcertó. Emir, no es tan simple. Tengo 70 años, apenas lo conozco ya, y tú estás en un momento difícil. Mamá, dijo, tomando mis manos sobre la mesa, toda mi vida te he visto postergar tu felicidad por los demás, por papá, por mí, incluso por esa bruja de Carmen. La mención de su ex esposa aún traía una sombra a sus ojos. Pero continuó. Es hora de que pienses en ti misma por una vez. Ve a Barcelona. Conoce a este Javier. Diviértete. Te lo mereces más que nadie. ¿Estarás bien?, pregunté, sintiendo cómo se aflojaba un nudo en mi pecho que no sabía que existía. Estaré bien, afirmó con una seguridad que me sorprendió. Tengo mis reuniones, mi terapeuta, mi trabajo, y si necesito algo, llamaré a mi padrino de Jaa. Es hora de que aprenda a sostenerme solo. Esa noche, después de que Emir se marchara, llamé a Javier para confirmar mi visita. Acordamos que viajaría a Barcelona el primer fin de semana de agosto, apenas 2 semanas después. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Compré un vestido nuevo, el primer capricho personal en años. Revisé los horarios de trenes, reservé un billete, preparé una pequeña maleta, preguntándome constantemente si estaba cometiendo una locura. La noche antes del viaje, mientras repasaba mentalmente todo lo que había empacado, sonó el timbre. Era Emir, con un pequeño paquete en las manos. Un regalo de buen viaje, dijo, entregándomelo con una sonrisa tímida. Dentro había un teléfono móvil nuevo, más moderno que el antiguo modelo que yo usaba. Para que puedas enviarme fotos de Barcelona, explicó, y para que yo pueda asegurarme de que estás bien. Lo abracé con fuerza, conmovida por este gesto, por este cambio de roles donde ahora él se preocupaba por mí. Emir, dije mientras lo acompañaba a la puerta.
¿Crees que estoy siendo ridícula? ¿Una vieja persiguiendo fantasmas del pasado? Mi hijo me miró con una seriedad que rara vez mostraba. Creo que eres una mujer valiente dándose una oportunidad de ser feliz. Y creo que nunca es tarde para eso. Esa noche, saqué del fondo de mi cajón una última cosa para llevar a Barcelona, un pequeño boceto enmarcado. Mi último diseño antes de abandonar la escuela. Un vestido de noche inspirado en las fallas valencianas, con capas que imitaban el fuego y detalles que evocaban los monumentos tradicionales. Lo coloqué cuidadosamente entre mis ropas, un puente entre la joven que había sido y la mujer que aún podía ser. La estación de tren bullía de actividad aquella mañana de agosto. Turistas con sombreros y cámaras, familias con niños excitados, ejecutivos con maletines apurando el paso. Y yo, Alexa Fajardo Céspedes, de pie en medio del caos con mi pequeña maleta, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que temía que los demás pudieran oírlo. Emir había insistido en acompañarme a la estación, un gesto que aprecié más de lo que pude expresar. Mientras esperábamos en el andén, noté lo diferente que se veía, no solo físicamente, aunque había ganado peso. Se había cortado el pelo y llevaba ropa sencilla pero limpia, sino en su actitud. Había una calma en él, una presencia que antes faltaba. ¿Estás nerviosa?, preguntó, observándome con una mezcla de diversión y preocupación. Aterrada, confesé, ajustando innecesariamente el cuello de mi blusa. ¿Y si ya no le gusto? ¿Y si no tenemos nada que decirnos? ¿Y si resulta maravilloso y descubres que aún hay aventuras esperándote a los 70 años? Completó, apretando mi mano. Deja de buscar problemas antes de que lleguen. Mamá, ese siempre ha sido tu superpoder. Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. Durante toda mi vida adulta, había sido experta en anticipar desastres, en planificar para el peor escenario posible. Era una habilidad que me había servido como madre soltera en tiempos difíciles, pero que también me había robado muchas alegrías potenciales. El tren llegó puntualmente, un ave plateado y elegante que parecía sacado de una película futurista. Emir me ayudó a subir mi maleta y me dio un abrazo torpe pero sincero. Diviértete, mamá, te lo mereces. Lo miré una última vez antes de entrar al vagón. Este hijo mío que finalmente parecía estar encontrando su camino. Te llamaré cuando llegue, prometí. No te preocupes por mí, respondió con una sonrisa. Preocúpate por disfrutar. El viaje a Barcelona duró apenas 2 horas y media, pero para mí fue como atravesar décadas. Cada kilómetro me acercaba no solo a una ciudad, sino a una versión de mí misma que había abandonado hacía mucho tiempo. Miré por la ventana, viendo pasar el paisaje mediterráneo, los campos de naranjos, las montañas distantes, los ocasionales destellos del mar. Pensé en todas las decisiones que me habían traído hasta este momento, en las renuncias y en los logros, en Miguel, en Emir, en la vida que había construido. No me arrepentía de mis elecciones fundamentales. Amé a Miguel profundamente y no cambiaría los años que tuvimos juntos. Amaba a mi hijo, a pesar de nuestros desafíos recientes, pero me preguntaba si podría haber encontrado un camino que me permitiera ser madre, esposa y también yo misma, si podría haber conservado algunos de mis sueños mientras vivía las realidades que elegí. Javier me esperaba en la estación Sens, tal como habíamos acordado. Lo reconocí inmediatamente, a pesar de las décadas transcurridas. El cabello completamente blanco, las arrugas alrededor de los ojos, el bastón en el que se apoyaba ligeramente, pero la sonrisa, esa sonrisa que una vez iluminó mis días de estudiante, seguía siendo la misma. Alexa, dijo cuando me acerqué, su voz mezclando nerviosismo y alegría. Estás hermosa. En cualquier otro momento, con cualquier otra persona. Habría desestimado el cumplido, habría señalado mis canas, mis arrugas, mi figura que ya no era la de mis 20 años. Pero algo en la forma en que me miraba, no con nostalgia por lo que había sido, sino con aprecio por quien era ahora, me detuvo. Tú también te ves muy bien, Javier, respondí, y era cierto. Los años le habían dado una dignidad que complementaba perfectamente al joven entusiasta que recordaba. Tomó mi pequeña maleta y me ofreció su brazo libre. Tengo el coche aparcado cerca. Pensé que podríamos ir primero a tu hotel para que te instales.
Y luego tal vez dar un paseo y comer algo. A menos que estés cansada del viaje. No estoy cansada en absoluto, respondí, sorprendida por la energía que sentía burbujear dentro de mí. Un paseo suena perfecto. El hotel que Javier había recomendado estaba en el barrio de Gracia, en una calle tranquila pero cerca de todo. Era modesto pero encantador, con un pequeño balcón desde donde se podía vislumbrar, a lo lejos, un retazo de mar. Pensé que te gustaría este barrio, explicó mientras tomábamos un café en la terraza del hotel después de que me registrara. Tiene algo del espíritu del Valencia antiguo, pero con el toque barcelonés. Tenía razón. Las calles estrechas, los pequeños comercios, la mezcla de lo tradicional y lo moderno. Todo me recordaba al barrio donde había crecido, pero con un aire cosmopolita que Valencia solo comenzaba a desarrollar cuando yo era joven. Pasamos la tarde caminando lentamente por las calles de Gracia. Javier, a pesar de su bastón, conocía cada rincón y me mostraba con orgullo su barrio adoptivo. Me señaló la panadería donde compraba el pan cada mañana, el parque donde sus nietos jugaban cuando lo visitaban, la librería donde participaba en un club de lectura para jubilados inquietos, como él los llamaba. La conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de libros, de política, de arte, de nuestros hijos y nietos, de los lugares que habíamos visitado y los que aún soñábamos conocer. Para la hora de la cena, sentía como si hubiéramos retomado una conversación interrumpida ayer, no 50 años atrás. Cenamos en un pequeño restaurante donde el camarero lo saludó por su nombre y nos sirvió platos de cocina catalana tradicional que Javier insistió en que probara. Y dime, Alexa, preguntó mientras compartíamos un postre, ¿qué ha pasado realmente en estos últimos meses para que aceptaras venir a Barcelona? Percibo que ha habido cambios importantes en tu vida. Lo miré, sorprendida por su intuición. ¿Por qué piensas eso? Porque te conozco, respondió simplemente. O al menos, conocí a la Alexa de hace 50 años. Y esa Alexa habría necesitado un terremoto emocional para atreverse a algo así. Su honestidad me desarmó. Durante la cena, le conté todo. Sobre Emir y Carmen, sobre el alquiler que pagué durante meses, sobre la adicción al juego de mi hijo y su lento camino hacia la recuperación, sobre la noche en que finalmente me negué a seguir siendo invisible. Javier escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos reflejando comprensión y, ocasionalmente, indignación en mi nombre. «Has sido increíblemente valiente», dijo cuando terminé mi relato. Muchos padres nunca encuentran la fuerza para establecer límites así. No me sentí valiente, confesé. Me sentí terrible, como si estuviera abandonando a mi hijo cuando más me necesitaba. Pero no lo abandonaste, señaló. Le diste algo mucho más valioso que dinero o un lugar donde quedarse. Le diste la oportunidad de encontrar su propia fuerza. Sus palabras resonaron profundamente en mí, articulando algo que había sentido pero no había podido expresar. Regresamos caminando al hotel bajo el cielo estrellado de Barcelona. En la puerta, Javier tomó mi mano suavemente. Mañana pensaba mostrarte algunos lugares de la ciudad, si te parece bien. La Sagrada Familia, el Parque Güell, quizás el barrio gótico. Me encantaría, respondí, sorprendida por lo natural que se sentía este nuevo ritual de hacer planes juntos. Y Alexa, añadió, con una seriedad repentina, quiero que sepas que no tengo expectativas, solo el placer de tu compañía y la alegría de mostrarte mi ciudad. Sentí un calor inesperado en las mejillas. Gracias, Javier, yo también estoy disfrutando mucho de estar aquí. Nos despedimos con un beso ligero en la mejilla y subí a mi habitación con una extraña mezcla de emociones. Alegría por este reencuentro inesperado, nostalgia por los años perdidos, y un cosquilleo de anticipación que no había sentido en décadas. Antes de acostarme, llamé a Emir como había prometido, respondió al segundo timbrazo, su voz clara y alerta a pesar de la hora. Mamá, ¿cómo va todo? ¿Cómo es Barcelona? ¿Cómo es él? Su entusiasmo me hizo reír. Todo va bien, hijo, Barcelona es hermosa, aunque apenas he visto una pequeña parte. Y Javier es amable, interesante, es extraño y familiar al mismo tiempo. Te está tratando bien.
La pregunta tenía un tono protector que nunca había escuchado en la voz de Emir. Perfectamente, le aseguré. Es todo un caballero. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Mamá, tuve mi reunión de JA esta tarde y conseguí un trabajo adicional para los fines de semana, limpiando oficinas. No es glamuroso, pero es un ingreso extra para pagar mis deudas más rápido. El orgullo hinchó mi pecho. Estoy muy orgullosa de ti, Emir. Y yo de ti, mamá, respondió, sorprendiéndome, por atreverte a esta aventura, por no rendirte con la vida. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana las luces de Barcelona, la ciudad que podría haber sido mi hogar en una vida diferente, la ciudad que ahora me ofrecía, quizás, un nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin preocupaciones sobre el mañana, solo con la dulce anticipación de lo que podría traer. El sol de Barcelona entraba a raudales por el balcón de mi habitación de hotel cuando desperté aquella mañana. Me quedé unos minutos contemplando cómo la luz bailaba sobre las paredes, escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba el timbre distante de un tranvía, las persianas metálicas de las tiendas abriéndose, las conversaciones en catalán que flotaban desde la calle. Me levanté con una energía que no sentía desde hacía años. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido de lino color coral que había cosido especialmente para este viaje, y me peiné el cabello blanco que había decidido dejar de teñir hace tiempo. Frente al espejo, vi a una mujer de 70 años con arrugas que contaban historias y ojos que aún brillaban con curiosidad. No era la joven que Javier había conocido, pero tampoco quería serlo. Esta versión de mí misma había ganado una sabiduría que solo viene con los años y las cicatrices. Javier me esperaba en el vestíbulo, puntual como siempre. Llevaba pantalones claros, una camisa azul y un sombrero panamá que le daba un aire distinguido. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que borró décadas de su semblante. «Buenos días, Alexa», me saludó, inclinándose para besar mi mejilla. «Estás radiante». «El aire de Barcelona debe sentarme bien», respondí, sorprendida por lo fácil que resultaba aceptar sus cumplidos. «Tengo todo un itinerario planeado», anunció mientras salíamos a la calle soleada. «Si te parece demasiado, solo dímelo. A nuestra edad, nada de sentirse obligados a hacer turismo intensivo». Me reí, agradecida por su consideración y por la complicidad que implicaba ese nuestra edad. «Soy más resistente de lo que parezco», le aseguré. «He criado a un hijo solo y he manejado un negocio de costura durante 4 décadas. Puedo con Barcelona». Empezamos el día con un desayuno en una terraza del Paseo de Gracia, donde probé por primera vez el auténtico pan con tomate catalán. Luego visitamos la Sagrada Familia, donde la luz atravesaba las vidrieras creando un espectáculo de colores que me dejó sin aliento. «Llevo 40 años en Barcelona y cada vez que entro aquí siento lo mismo», confesó Javier mientras contemplábamos la majestuosidad del templo, como si fuera la primera vez. Caminamos por el Paseo de Gracia, admirando las fachadas modernistas, y almorzamos en un pequeño restaurante del barrio gótico donde todos parecían conocer a Javier. «¿Cómo terminaste en el mundo de la moda textil?», le pregunté mientras compartíamos una paella que, admití para mis adentros, rivalizaba con las mejores de Valencia. «Por ti, en realidad», respondió, sorprendiéndome. «Después de que nos separamos, seguí en ingeniería, pero me especialicé en tecnología textil. Supongo que era mi forma de mantener una conexión con lo que amabas». Con los años, fundé mi empresa desarrollando tecnologías para la industria de la moda, tejidos inteligentes, procesos de tintura más sostenibles, ese tipo de cosas. Su confesión me conmovió profundamente. Mientras yo había abandonado mis sueños de diseño, él había encontrado una manera de honrarlos a través de su propio camino. «Tengo algo que mostrarte», dije impulsivamente, recordando el boceto que había traído conmigo. «Pero no aquí. Quizás más tarde, después del almuerzo, visitamos el Parque Güell, donde las creaciones ondulantes de Gaudí parecían desafiar tanto la gravedad como el paso del tiempo». Nos sentamos en el famoso banco serpenteante cubierto de mosaicos, contemplando la ciudad que se extendía hasta el mar. «¿Nunca te arrepentiste?», preguntó Javier después de un cómodo silencio.
de no venir a Barcelona, de no seguir con el diseño. La pregunta que había temido, la que me había hecho a mí misma tantas veces a lo largo de los años. Sí y no, respondí honestamente. Amé a Miguel, amé criar a Emir, incluso con todas las dificultades, pero hubo momentos. Mi voz se apagó mientras buscaba las palabras correctas. Momentos me animó suavemente. Momentos en que veía un desfile de moda en la televisión, o una revista con nuevas colecciones, y sentía un dolor tan agudo que me dejaba sin aliento, como si algo dentro de mí gritara: ese podría haber sido tu mundo. Pero luego Emir entraba corriendo con algún dibujo o problema escolar, y el momento pasaba. Javier asintió, comprendiendo. Los caminos no tomados siempre nos persiguen un poco, ¿verdad? Yo me preguntaba a menudo cómo habría sido mi vida si hubieras venido conmigo. ¿Fuiste feliz con Carmela?, pregunté, genuinamente interesada. Su rostro se suavizó al mencionar a su difunta esposa. Profundamente, era una mujer extraordinaria, brillante, compasiva, con un sentido del humor que podía iluminar los días más oscuros. Tuvimos nuestros desafíos, como todas las parejas, pero nunca dudé de que había tenido suerte de encontrarla. Me alegro, dije sinceramente. Te merecías esa felicidad. Tú también, Alexa. ¿Fuiste feliz con Miguel? Sí, a nuestra manera. Era un buen hombre, responsable, honesto, dedicado a su familia. No compartía mi pasión por el arte o la moda, pero respetaba que fuera importante para mí, aunque nunca entendiera del todo por qué. Nos quedamos en silencio, cada uno absorbiendo las confesiones del otro, las vidas paralelas que habíamos vivido separados. Tengo una propuesta, dijo Javier finalmente, girándose para mirarme directamente. Mañana es domingo. Me gustaría llevarte a conocer a mi familia, mis hijos, sus parejas, mis nietos. Hacemos una comida familiar cada 2 semanas. No tienes que aceptar si te parece demasiado o demasiado pronto. La invitación me tomó por sorpresa. Era un paso significativo. Conocer a su familia. Significaba que yo era más que una curiosidad nostálgica para él, más que un recuerdo revivido brevemente. Me encantaría, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la facilidad de la decisión. Perfecto, sonrió, visiblemente aliviado. Y esta noche, si no estás demasiado cansada, me gustaría llevarte a un lugar especial. El lugar especial resultó ser un pequeño restaurante junto al puerto, donde las mesas en la terraza ofrecían una vista ininterrumpida del Mediterráneo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua con tonos dorados y rosados que parecían salidos de un cuadro impresionista. Al fin, dijo Javier suavemente, mientras nos sentábamos. Después de 50 años, finalmente estamos viendo juntos el mar Mediterráneo, como prometimos. El nudo que se formó en mi garganta me impidió responder. En su lugar, saqué de mi bolso el boceto enmarcado que había traído conmigo. Quería mostrarte esto, dije, entregándoselo. Mi último diseño antes de dejar la escuela. Javier lo tomó con cuidado, estudiándolo con atención. Sus ojos se humedecieron mientras trazaba los contornos del vestido con un dedo. Lo recuerdo, dijo finalmente. Me lo mostraste la semana antes de que me dijeras que estabas embarazada. Dijiste que sería el primer diseño de tu colección para el proyecto final. Me sorprendió que lo recordara con tal precisión. Nunca llegué a crearlo, confesé. Lo guardé todos estos años como un recordatorio de lo que podría haber sido. Es extraordinario, Alexa. Siempre tuviste un talento único. Gracias, respondí, sintiendo un calor en las mejillas que no era solo por el sol poniente. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ya no soy esa joven ambiciosa. Quizás no, dijo, devolviéndome el boceto. Pero el talento no desaparece con la edad, solo evoluciona, como nosotros, durante la cena, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer y con el suave sonido de las olas como música de fondo. Javier me habló de sus proyectos actuales. Aunque estaba oficialmente jubilado, seguía colaborando como asesor en su empresa, ahora dirigida por su hijo mayor, Rafael. Pero mi verdadera pasión estos días es una fundación que creamos con Carmela hace 10 años, explicó. Trabajamos con mujeres inmigrantes,
enseñándoles oficios textiles tradicionales y ayudándolas a comercializar sus productos. Es pequeña, pero está creciendo. Eso suena maravilloso, respondí, genuinamente impresionada. Algo similar a lo que hago en Valencia con los niños inmigrantes, pero a mayor escala. Sus ojos brillaron con un entusiasmo juvenil. Exactamente. De hecho, no, es una locura. ¿Qué es una locura?, pregunté, intrigada por su repentina reticencia. Iba a sugerir que quizás podrías visitar la fundación durante tu estancia, incluso colaborar de alguna manera, pero acabamos de reencontrarnos después de 50 años. No quiero abrumarte con mis proyectos. Me encantaría visitar la fundación, dije sin dudarlo. Sabes que la enseñanza y la costura son mis dos pasiones. Su sonrisa iluminó su rostro de una manera que me llevó de vuelta a nuestra juventud. Por un momento, vi al joven de 22 años que me había prometido el mundo, superpuesto sobre el hombre de 72 que ahora me ofrecía una nueva forma de conexión. De regreso al hotel, caminando lentamente bajo el cielo estrellado de Barcelona, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Sin pensarlo, entrelacé mis dedos con los suyos. Se sentía extraño y familiar a la vez, como volver a un hogar que nunca había sido realmente mío. Gracias por este día, dije cuando llegamos a la entrada del hotel. Ha sido mágico, completó, y asentí, agradecida por la palabra perfecta. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para retirarme si lo deseaba, y depositó un beso suave en mis labios. Fue breve, casi casto, pero envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Hasta mañana, Alexa, dijo, alejándose con una sonrisa. Descansa bien. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó. Era Emir. ¿Cómo va el fin de semana, mamá?, preguntó, su voz sonando genuinamente interesada. Le conté sobre la Sagrada Familia, el Parque Güell, la cena junto al mar. No mencioné el beso, sintiendo un pudor adolescente que me hizo reír interiormente. Suenas feliz, comentó. Diferente. Me siento diferente, admití, como si estuviera despertando de un largo sueño. Me alegro por ti, mamá. Te lo mereces más que nadie. Hizo una pausa antes de añadir. Por cierto, hoy tuve mi evaluación mensual con el doctor Torres. Dice que estoy haciendo progresos significativos. Eso es maravilloso. Hijo, respondí, sintiendo una oleada de orgullo. Estoy tan orgullosa de ti. Es extraño, reflexionó. Parece que ambos estamos empezando nuevas vidas al mismo tiempo. Después de colgar, me quedé mirando las luces de Barcelona desde mi ventana. Emir tenía razón. Ambos estábamos en procesos de renacimiento, encontrando partes de nosotros mismos que habían estado dormidas o perdidas. Con ese pensamiento reconfortante, me deslicé entre las sábanas y caí en un sueño profundo y reparador, libre de las preocupaciones que habían sido mis compañeras constantes durante tanto tiempo. La casa de Javier era exactamente como la había imaginado, una elegante residencia modernista en el barrio de Gracia, con balcones de hierro forjado y una terraza que ofrecía vistas al horizonte de Barcelona y, a lo lejos, el azul reluciente del Mediterráneo. Llegué a la comida familiar con un ramo de flores y una tarta que había comprado en una pastelería recomendada por la recepcionista del hotel. Javier me recibió en la puerta con un beso en la mejilla y un apretón de manos que transmitía tanto apoyo como nerviosismo compartido. Están todos muy emocionados por conocerte, me aseguró mientras me guiaba al interior. Les he hablado tanto de ti estos días que están intrigados. ¿Qué les has dicho exactamente?, pregunté, repentinamente preocupada por las expectativas que pudiera haber creado. La verdad, respondió simplemente, que eres una vieja amiga muy especial, alguien que fue importante en mi juventud y que ha vuelto a entrar en mi vida de manera inesperada. El salón era amplio y luminoso, decorado con un gusto exquisito que mezclaba piezas tradicionales catalanas con arte contemporáneo. En las paredes vi fotografías familiares Javier más joven con una mujer hermosa que supuse era Carmela, niños en diferentes etapas de crecimiento, celebraciones y momentos cotidianos capturados a lo largo de décadas. Una a una, fui presentada a la familia de Javier, Rafael, el hijo mayor,
un hombre de unos 45 años que tenía la sonrisa de su padre y dirigía la empresa familiar, su esposa Montserrat, pediatra, y sus 2 hijos adolescentes, Mark y Laia. Luego conocí a Elena, la hija mediana, profesora universitaria de Historia del Arte, con su marido Carlos y su hijo pequeño Mateo. Por último, Isabel, la menor, una mujer elegante de unos 38 años, diseñadora de interiores, que llegó sola y fue la única que pareció evaluarme con cierta reserva. La comida transcurrió en un ambiente animado. La familia Montero tenía claramente la costumbre de debates vivos y conversaciones paralelas. Me bombardearon con preguntas sobre Valencia, sobre mi trabajo como modista, sobre cómo había conocido a Javier en nuestra juventud. Respondí lo mejor que pude, sorprendida por lo fácil que resultaba sentirme a gusto entre ellos. Solo Isabel mantenía una distancia educada pero perceptible. Durante el postre, cuando la conversación se dividió en grupos más pequeños, se sentó junto a mí con una copa de vino en la mano. Mi padre nos ha contado que fuisteis muy cercanos antes de que conociera a mi madre, dijo sin preámbulos. Así es, respondí, manteniendo un tono amable pero cauteloso. Éramos muy jóvenes entonces. Él dice que fuiste su primer amor verdadero. Sentí un calor repentino en las mejillas. Teníamos 20 años. A esa edad, todo parece más intenso, más definitivo. Mi madre falleció hace solo 2 años, continuó, con una mirada que evaluaba cada una de mis reacciones. Mi padre la extraña terriblemente. Comprendí entonces su actitud. Isabel estaba protegiendo la memoria de su madre, preocupada de que esta repentina reaparición de un amor del pasado pudiera de algún modo disminuir lo que Javier y Carmela habían compartido. Tu madre debe haber sido una mujer extraordinaria, dije sinceramente. Javier habla de ella con tanto amor y admiración. Me habría encantado conocerla. Isabel pareció sorprendida por mi respuesta. Lo era, dijo finalmente, su expresión suavizándose ligeramente, brillante, fuerte, compasiva, la clase de persona que iluminaba cualquier habitación. Y crió a 3 hijos maravillosos, añadí, notando cómo su postura se relajaba visiblemente. Eso dice mucho sobre ella. ¿Tienes hijos?, preguntó, pareciendo genuinamente interesada por primera vez. Un hijo, Emir, y una relación complicada con mi exnuera, respondí, y procedí a contarle una versión resumida de los recientes acontecimientos con Carmen y la adicción de Emir. Para mi sorpresa, Isabel escuchó con atención y empatía. Debe haber sido muy difícil establecer esos límites con tu hijo, comentó cuando terminé. Requiere mucho valor. El tipo de valor que solo encuentras cuando no te queda otra opción. Admití, nuestra conversación fue interrumpida por Mateo, el nieto pequeño, que se acercó corriendo para mostrarme un dibujo que había hecho. Mientras lo admiraba con el entusiasmo apropiado, noté que Isabel me observaba con una expresión más cálida. Después de la comida, mientras los demás ayudaban a recoger la mesa o jugaban con los niños, Javier me invitó a la terraza. Nos apoyamos en la barandilla, contemplando la ciudad bañada por la luz dorada de la tarde. ¿Qué te parece mi familia?, preguntó, con un tono que intentaba parecer casual pero revelaba cierta ansiedad. Son maravillosos, respondí honestamente. Se nota que hay mucho amor y respeto entre vosotros. Incluso Isabel preguntó con una sonrisa conocedora. Vi que teníais una conversación bastante intensa. Isabel ama profundamente a su madre y quiere proteger su memoria. Dije, no puedo culparla por eso. De hecho, me parece admirable. Javier suspiró, su mirada perdiéndose en el horizonte. Isabel era la más unida a Carmela. Fue quien peor llevó su enfermedad y su muerte. Temo que nunca superará completamente esa pérdida. El duelo no tiene plazos, comenté, pensando en mi propio proceso tras la muerte de Miguel. Cada persona lo vive a su manera y a su ritmo. Eso es exactamente lo que Carmela habría dicho, respondió, mirándome con una expresión que no supe interpretar. Tenías razón antes. Os habríais llevado bien. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Javier habló de nuevo, su voz más baja y personal. ¿Sabes, después de que Carmela muriera, pensé que esa parte de mi vida había terminado, que a mi edad
Ya solo quedaba esperar. Rodeado de familia, pero esencialmente solo en cierto sentido profundo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Y entonces te encontré de nuevo. O te busqué, para ser honesto, y me di cuenta de que quizás aún quedaban capítulos por escribir. Su confesión me conmovió profundamente. Yo pensaba algo similar, admití, que ya había vivido mi vida, que lo que quedaba era solo un epílogo, cuidar de Emir, envejecer tranquilamente, desvanecerme poco a poco. ¿Y ahora?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Ahora no estoy tan segura, respondí con honestidad. Estos 2 días en Barcelona me han hecho sentir más viva de lo que me he sentido en décadas. Su mano encontró la mía sobre la barandilla. Me gustaría invitarte a venir a vivir a Barcelona. Alexa. La propuesta me dejó sin aliento. Era lo último que esperaba escuchar, al menos tan pronto. Javier, apenas nos hemos reencontrado. Han pasado 50 años. Somos prácticamente desconocidos. Y sin embargo, te conozco, respondió con suavidad. Conozco tu corazón, tu espíritu. Lo demás son solo detalles que podemos descubrir juntos. Y tu familia Isabel apenas empieza a aceptarme. Mi familia respeta mi felicidad, dijo con convicción. Y contigo, me siento feliz de una manera que no creí posible de nuevo. Mi vida está en Valencia, argumenté débilmente. Mi apartamento, mis clases en el centro comunitario, mis amigas. No te pido que abandones todo eso de inmediato, aclaró. Podríamos empezar despacio, visitas más largas, ver cómo funciona. Mi oferta es solo una puerta que abro para ti, no una exigencia. Me quedé en silencio, abrumada por la magnitud de lo que estaba considerando. Dejar Valencia, la ciudad donde había vivido toda mi vida adulta. Comenzar algo nuevo a los 70 años. Era aterrador, y al mismo tiempo, extrañamente liberador. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Hay mucho que considerar. Por supuesto, asintió, comprensivo. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo no voy a ninguna parte. Regresamos al interior donde la familia se había reunido para una partida de cartas. Isabel me sonrió tímidamente cuando entré. Un pequeño gesto que sentí como una victoria importante. La tarde transcurrió entre risas, anécdotas familiares y más de una historia embarazosa sobre Javier que sus hijos estaban encantados de compartir conmigo. Me encontré riendo como no lo había hecho en años, sintiéndome parte de algo vivo y cálido. Al caer la noche, Rafael se ofreció a llevarme al hotel. En el coche, me sorprendió con una pregunta directa. ¿Qué intenciones tienes con mi padre, Alexa? La pregunta, aunque esperada en cierto modo, me tomó desprevenida por su franqueza. Honestamente, Rafael, estoy tan sorprendida como tú por todo esto, respondí después de un momento. No vine a Barcelona buscando una relación. Solo quería cerrar un capítulo de mi vida que había quedado inconcluso. Me miró brevemente antes de volver su atención a la carretera. Mi padre es un hombre extraordinario. Sufrió muchísimo durante la enfermedad de mi madre. No me gustaría verlo herido de nuevo. Esa es la última cosa que querría, le aseguré. Tu padre significa mucho para mí. Aunque apenas estemos redescubriéndonos, te prometo que seré cuidadosa con sus sentimientos, sean cuales sean las decisiones que tomemos. Rafael asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Sabes, le has devuelto un brillo a sus ojos que no veíamos desde antes de que mamá enfermara. Solo por eso, ya te estoy agradecido. Sus palabras me acompañaron hasta el hotel, donde me despedí de él con un abrazo que empezó siendo formal, pero terminó siendo sorprendentemente cálido. Esa noche, en la soledad de mi habitación, llamé a Emir. Necesitaba su perspectiva, su consejo, algo que nunca hubiera imaginado necesitar de mi hijo hace apenas unos meses. Me ha pedido que considere mudarme a Barcelona. Le conté después de ponerle al día sobre la comida familiar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Y tú qué quieres hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, confesé. Una parte de mí está emocionada con la idea. Barcelona es vibrante, hermosa, llena de cultura. Javier me hace sentir viva, valorada. Su familia es encantadora, en general,
Y está su fundación, donde podría enseñar costura, sentirme útil de una manera nueva. Pero, preguntó, detectando mi indecisión. Pero Valencia es mi hogar. Toda mi vida está allí. Y tú, estás en un momento vulnerable. No quiero abandonarte cuando estás reconstruyéndote. Emir suspiró al otro lado del teléfono. Mamá, toda tu vida has tomado decisiones basadas en lo que yo necesitaba. Por una vez, quiero que pienses en lo que tú necesitas. No es tan simple, protesté. Sí lo es, insistió con una firmeza que me sorprendió. Estoy bien, mamá. Tengo mi trabajo, mis reuniones de GA, mi terapeuta. Estoy aprendiendo a sostenerme a mí mismo. No necesito que te quedes en Valencia por mí. Y si recaes, la pregunta que más temía hacer, si recaigo, será mi responsabilidad, no la tuya. Respondió con una madurez que me dejó sin palabras. Además, Barcelona no está tan lejos. Podemos visitarnos. Puedo llamarte cuando lo necesite, pero no puedes poner tu vida en pausa por miedo a que yo cometa errores. Eso no es justo para ninguno de los dos. Sus palabras resonaron profundamente en mí, reflejando el cambio fundamental que se había producido en nuestra dinámica. Ya no era la madre protectora y él el hijo dependiente. Estábamos convirtiéndonos en dos adultos que se apoyaban mutuamente desde el respeto y la independencia. Gracias, Emir, dije finalmente, con la voz quebrada por la emoción. No sabes lo que significa para mí escucharte hablar así. Te quiero, mamá, respondió simplemente. Y quiero verte feliz. Te lo mereces más que nadie. Después de colgar, salí al pequeño balcón de mi habitación. La noche de Barcelona brillaba con miles de luces, y a lo lejos, aunque no podía verlo, sabía que el Mediterráneo continuaba su eterno vaivén, el mismo mar que había contemplado desde Valencia durante décadas, pero que ahora me ofrecía una perspectiva completamente nueva. Pensé en la propuesta de Javier, en la posibilidad de un nuevo comienzo a los 70 años, en el miedo y la emoción que me provocaba a partes iguales, en cómo, después de décadas de vivir para otros, finalmente tenía la oportunidad de hacer una elección basada únicamente en lo que yo quería. Con esa idea revoloteando en mi mente, me quedé dormida bajo el cielo estrellado de Barcelona, soñando con posibilidades que nunca había considerado reales. La Fundación Montero ocupaba un antiguo edificio industrial rehabilitado en el barrio de Poblenou, con grandes ventanales que inundaban el espacio de luz natural. Javier me recogió temprano el lunes por la mañana para mostrarme lo que él y Carmela habían creado juntos. Empezamos con solo 5 mujeres y un presupuesto minúsculo, me explicó mientras recorríamos los diferentes talleres. Ahora tenemos más de 50 participantes regulares de 20 nacionalidades diferentes. La fundación ofrecía formación en diversas técnicas textiles, desde costura básica hasta bordado especializado, telar tradicional, diseño asistido por ordenador y técnicas de tintura natural. Las mujeres, en su mayoría inmigrantes y refugiadas, recibían no solo formación profesional, sino también clases de idiomas, asesoramiento legal y apoyo para comercializar sus creaciones. Lo más importante es que recuperen su dignidad a través del trabajo, explicó Sofía, la directora de programas, una mujer enérgica de mediana edad que había sido una de las primeras estudiantes de la fundación años atrás. Muchas llegan sintiéndose invisibles, como si no tuvieran nada que ofrecer a la sociedad. Aquí descubren que sus manos pueden crear belleza y valor. Mientras visitábamos los talleres, observé a mujeres de todas las edades y orígenes trabajando concentradas en diversos proyectos. Algunas cosían prendas contemporáneas con técnicas tradicionales de sus países de origen. Otras diseñaban patrones en ordenadores, fusionando lo antiguo y lo nuevo. El año pasado organizamos nuestro primer desfile de moda, comentó Javier con orgullo evidente. Recaudamos fondos suficientes para abrir un nuevo programa de emprendimiento textil. En una de las salas, un grupo de mujeres jóvenes rodeaba a una señora mayor que les enseñaba una compleja técnica de bordado marroquí. Sus manos, nudosas y arrugadas como las mías, se movían con la precisión y confianza que solo dan décadas de práctica. Esa es Fátima, explicó Sofía. Tiene 75 años y es nuestra maestra más popular. Llegó de Marruecos hace 5 años para vivir con su hijo y pensó que sus habilidades ya no tendrían valor en Europa.
Ahora es una de nuestras joyas más preciadas. La imagen de Fátima, rodeada de estudiantes atentas que valoraban su sabiduría y experiencia, me conmovió profundamente. Era una versión de lo que yo hacía en Valencia, pero amplificada, sistematizada, con recursos y alcance que mi pequeño taller nunca podría tener. Al final del recorrido, Javier me llevó a una pequeña sala de reuniones donde nos esperaban Sofía y Martín, el director financiero de la fundación. Hemos estado buscando a alguien que pueda encargarse de un nuevo programa, explicó Javier cuando nos sentamos. Se trata de recuperar y documentar técnicas tradicionales de costura y bordado valenciano que están en peligro de desaparecer. Me miró con intensidad, y de repente comprendí que esto no era solo una visita casual. Alexa, tu experiencia como modista tradicional valenciana, combinada con tu labor docente, te hace la candidata ideal, continuó. Sería un puesto a tiempo parcial al principio, con posibilidad de ampliación según se desarrolle el programa. Me quedé sin palabras, abrumada por la propuesta. No era solo una invitación personal a una nueva vida, era una oportunidad profesional real, un reconocimiento de mis habilidades y conocimientos. No sé qué decir, confesé finalmente. Es una oportunidad maravillosa, pero no necesitas decidir ahora, intervino Sofía con amabilidad. Tómate tu tiempo, piénsalo. El puesto estará disponible cuando estés lista. De vuelta en el coche, Javier respetó mi silencio mientras asimilaba todo lo que había visto y la propuesta que había recibido. No quiero que pienses que intento comprarte con un trabajo, dijo finalmente cuando estábamos cerca del hotel. La fundación realmente necesita a alguien con tus conocimientos, independientemente de lo que decidas sobre nosotros. Lo sé, respondí, valorando su sinceridad. Y es una labor admirable la que hacéis allí. Me recuerda a lo que siempre soñé hacer a mayor escala en Valencia, pero nunca tuve los recursos o los contactos. Javier detuvo el coche frente al hotel, pero no apagó el motor. Mi tren de regreso a Valencia sale esta tarde, le recordé. Debería hacer la maleta. Lo sé, asintió, una sombra de tristeza cruzando su rostro. Puedo invitarte a almorzar antes de que te vayas, un último paseo por la playa. Quizás la playa de la Barceloneta estaba relativamente tranquila para ser un lunes de agosto. Caminamos descalzos por la orilla, dejando que las olas suaves acariciaran nuestros pies, mientras el sol de mediodía brillaba sobre las aguas azules del Mediterráneo. El mismo mar que veo desde Valencia, comenté, sintiendo la arena húmeda entre los dedos. Pero se siente diferente desde aquí. ¿Mejor o peor?, preguntó Javier, entrelazando sus dedos con los míos. Diferente, repetí, como si lo estuviera viendo desde un ángulo nuevo, como si hubiera pasado décadas mirando un paisaje a través de la misma ventana, y de repente alguien me mostrara una puerta que lleva al mismo lugar, pero ofrece otra perspectiva. Nos detuvimos, contemplando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo. No quiero presionarte, Alexa, dijo finalmente Javier. Solo quiero que sepas que hay un lugar para ti aquí si lo deseas, en mi vida, en mi casa, en la fundación. Pero entenderé si eliges quedarte en Valencia. A nuestra edad, las raíces son profundas. Lo miré. Este hombre que había reaparecido en mi vida como un recordatorio de que el destino a veces ofrece segundas oportunidades cuando menos las esperas. Necesito tiempo, dije. Necesito volver a Valencia, poner en orden mis asuntos, hablar con Emir cara a cara, pero te prometo que lo consideraré seriamente. Asintió, comprensivo. Todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, podemos llamarnos, visitarnos, ir conociéndonos de nuevo, sin prisa. Me gustaría eso. Sonreí, sintiendo una mezcla de emoción y paz ante la idea de un cortejo tardío pero no menos dulce. En la estación de tren, nos despedimos con un abrazo largo y un beso que ya no era tentativo sino una promesa. Te llamaré cuando llegue a Valencia. Prometí. Esperaré tu llamada, respondió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y nostalgia. El trayecto de regreso a Valencia me pareció más corto que el de ida, ocupada como estaba con los pensamientos y emociones que bullían en mi interior. Había ido a Barcelona buscando cerrar un capítulo de mi vida y, en cambio,
Había abierto uno completamente nuevo. Emir me esperaba en la estación, su rostro iluminándose cuando me vio bajar del tren. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, como si realmente me hubiera echado de menos estos 3 días. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, tomando mi maleta a pesar de mis protestas. «Tienes buen aspecto. Barcelona te ha sentado bien». «Estoy en proceso», respondí con honestidad mientras caminábamos hacia la salida. Hay mucho que procesar, mucho que decidir. En el taxi de regreso a mi apartamento, le conté sobre la fundación, sobre la oferta de trabajo, sobre la invitación de Javier a considerar una vida en Barcelona. «Suena como una oportunidad increíble», comentó Emir cuando terminé. «¿Qué piensas hacer?» «Aún no lo sé», confesé. Una parte de mí quiere lanzarse a esta aventura con los ojos cerrados. Otra parte tiene miedo. Y luego está la preocupación por ti, por dejarte solo ahora que estás reconstruyendo tu vida. Emir negó con la cabeza, una sonrisa triste en su rostro. «Mamá, creo que ambos sabemos que ya es hora de que dejes de basar tus decisiones en lo que yo necesito. He dependido de ti demasiado tiempo. Es hora de que aprenda a sostenerme solo». Sus palabras, tan parecidas a las que había dicho por teléfono, me conmovieron profundamente. Este nuevo Emir, más maduro y consciente, era un regalo inesperado en medio de todo este cambio. Al llegar a mi apartamento, me sorprendió encontrarlo limpio y ordenado, con un ramo de claveles frescos en la mesa del comedor. «Quería que tuvieras una bienvenida agradable», explicó Emir, ligeramente avergonzado. Los siguientes días pasaron en una mezcla de rutina y reflexión. Retomé mis clases en el centro comunitario, me reuní con mis amigas del grupo de los martes, revisé mis pedidos de costura pendientes. Pero en cada actividad familiar, una parte de mi mente seguía en Barcelona, imaginando cómo sería trasladar mi vida allí. Una semana después de mi regreso, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Sofía, de la Fundación Montero. «Alexa, disculpa que te moleste», comenzó, «pero ha surgido algo importante. Tenemos la oportunidad de presentar un proyecto para recuperar y documentar técnicas tradicionales valencianas en peligro de desaparición. La subvención es importante, pero necesitamos a alguien con experiencia directa que pueda liderar el proyecto». Pensé inmediatamente en ti. Me explicó los detalles un proyecto de 2 años, financiado por la Unión Europea, que incluiría viajes por la comunidad valenciana documentando técnicas de costura y bordado tradicionales, entrevistando a artesanos ancianos, creando un archivo digital y físico, y enseñando estas técnicas a nuevas generaciones. Es exactamente lo que siempre has soñado hacer, por lo que Javier me ha contado, concluyó Sofía. Pero necesitamos una respuesta pronto. La fecha límite para presentar la propuesta es en 2 semanas. Después de colgar, me quedé sentada en mi sillón mecedor, contemplando la oportunidad que acababa de presentarse. Era como si el universo estuviera conspirando para ofrecerme no solo una nueva relación, sino también la realización profesional que había abandonado décadas atrás. Esa noche, Emir vino a cenar y le conté sobre la llamada de Sofía. «Es una señal, mamá», dijo cuando terminé. «El universo te está diciendo que es hora de seguir adelante». «¿Y tú?», pregunté. La preocupación aún presente. «¿Estarás bien?». Emir tomó mis manos sobre la mesa, un gesto que me recordó a Miguel. «Estaré bien. De hecho», hizo una pausa, como reuniendo valor. «He estado pensando en mudarme a Madrid». «¿Madrid?». La noticia me sorprendió. «¿Por qué?». «He recibido una oferta para trabajar en un programa de rehabilitación para adictos al juego», explicó. «Como consejero de apoyo, no es gran cosa. El sueldo es modesto, pero sería una oportunidad de usar mi experiencia para ayudar a otros. Y, bueno, Valencia tiene demasiados recuerdos dolorosos ahora mismo, demasiadas tentaciones, demasiados lugares asociados con mi adicción». Lo miré, asombrada por este giro inesperado. «¿Estás seguro? Es un gran cambio. Tan seguro como tú sobre Barcelona», sonrió. Asustado pero emocionado, listo para un nuevo comienzo. Nos quedamos en silencio, asimilando la idea de que ambos estábamos al borde de nuevos capítulos en nuestras vidas. «Parece que la familia Fajardo está lista para extender sus alas», comenté finalmente, con una mezcla de melancolía y esperanza. «Ya era hora»,
respondió Emir, levantando su vaso de agua en un brindis improvisado. Por los nuevos comienzos. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones y planes. Llamé a Sofía para aceptar la oportunidad de liderar el proyecto. Hablé con Javier casi todas las noches, compartiendo mis miedos y esperanzas, recibiendo su apoyo incondicional. No espero que te mudes inmediatamente, me aseguró en una de nuestras conversaciones. El proyecto requerirá que pases tiempo tanto en Barcelona como en Valencia. Podemos ir paso a paso. Su comprensión y paciencia solo reforzaron mi convicción de que estaba tomando la decisión correcta. Un mes después de mi visita a Barcelona, estaba nuevamente en la estación de tren, esta vez con 2 maletas más grandes y un corazón lleno de anticipación. Emir me acompañaba, él mismo a punto de partir hacia Madrid la semana siguiente. Nerviosa, preguntó mientras esperábamos la llamada para abordar. Aterrada, confesé, pero también emocionada, como si finalmente estuviera permitiéndome vivir una vida que siempre estuvo esperándome. Te mereces toda la felicidad del mundo, mamá, dijo, abrazándome con fuerza. Y estoy orgulloso de ti por tener el valor de buscarla. Yo también estoy orgullosa de ti, respondí, las lágrimas amenazando con derramarse, por todo lo que has superado, por la persona en la que te estás convirtiendo. Nos abrazamos una última vez antes de que subiera al tren, ambos llorando pero sonriendo a través de las lágrimas. Nos veremos pronto. Prometí, Barcelona y Madrid no están tan lejos. Una nueva geografía familiar, asintió Emir, más amplia, más rica. El tren partió, llevándome hacia mi nueva vida. Mientras Valencia desaparecía en la distancia, sentí una mezcla de nostalgia y liberación. No estaba abandonando mi pasado, estaba llevándolo conmigo hacia un futuro que nunca había imaginado posible. Javier me esperaba en la estación de Barcelona, con un ramo de flores silvestres y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Al verlo, sentí que todas las dudas restantes se disipaban como niebla bajo el sol. Bienvenida a casa, Alexa, dijo mientras me abrazaba, y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Realmente me sentí en casa. 3 meses después. Estaba de pie frente a un grupo de mujeres en la Fundación Montero, enseñando una técnica de bordado valenciano que había aprendido de mi abuela. Mis manos, arrugadas pero ágiles, guiaban las suyas mientras creaban patrones que habían sido transmitidos de generación en generación. Por las noches, compartía con Javier historias de mis viajes por pequeños pueblos valencianos, donde entrevistaba a ancianas artesanas cuyos conocimientos estaban a punto de perderse. Juntos, planeábamos cómo preservar y revitalizar estas tradiciones, cómo construir puentes entre el pasado y el futuro. Y cuando visitaba a Emir en Madrid, viéndolo prosperar en su nuevo papel ayudando a otros adictos, sentía que el círculo se había completado de alguna manera. Ambos habíamos encontrado finales que eran realmente nuevos comienzos. A los 70 años, había descubierto que la vida podía ofrecer segundas oportunidades cuando menos las esperas, que nunca es tarde para elegir la felicidad, que a veces los caminos no tomados vuelven a aparecer, ofreciéndonos otra oportunidad de explorarlos, y que la verdadera fortaleza no está en soportar el sufrimiento en silencio, sino en tener el valor de buscar la alegría, incluso cuando parece imposible. Especialmente entonces,